Bienvenidas, bienvenidos a mi podcast sobre educación sexual. Soy Tania Alcaide, psicóloga, sexóloga y especialista en la prevención de los efectos de la pornografía. En este espacio comparto información, herramientas y reflexiones para ayudar a familias y profesionales a acompañar la educación sexual y emocional de niños, niñas y adolescentes desde una mirada cercana, crítica y basada en ciencia. Hoy quiero hablarte de 3 aplicaciones que probablemente estén presentes en casi cualquier casa donde haya adolescentes: TikTok, WhatsApp e Instagram. Y el problema no es solo que las usen, el problema es que muchas veces las personas adultas no entendemos realmente qué ocurre dentro de ellas. Porque estas aplicaciones no son simplemente herramientas para comunicarse o entretenerse. Son espacios donde se construye autoestima, relaciones, identidad, popularidad y también donde aparecen riesgos importantes. Y hay algo clave que debemos entender. El riesgo no solo está en la aplicación, está en cómo están diseñadas. Algoritmos que buscan captar atención, validación constante, viralidad, contacto masivo y ausencia de verificación real de edad. Nuestros hijos no están creciendo simplemente con Internet. Están creciendo dentro de entornos digitales diseñados para que pasen el mayor tiempo posible dentro de ellos. Vamos a verlo con detalle. Comenzamos. TikTok, el algoritmo que educa. TikTok ya no es solo una red social. Es probablemente el lugar donde muchos menores pasan más tiempo al día. TikTok tiene una clasificación oficial +13, aunque sabemos que muchísimos menores acceden antes. Los menores españoles pasan más de 90 minutos diarios en la aplicación y en algunos casos superan ampliamente las 2 horas. Hace solo 5 años era una red emergente y hoy es entretenimiento, buscador, escaparate social y una enorme máquina de recomendación de contenido. Porque TikTok no funciona como las redes antiguas, no necesitas buscar nada. El algoritmo aprende de ti de una forma rapidísima. Sabe qué miras, qué repites, dónde permaneces más tiempo, qué comentas, en definitiva, qué es lo que te engancha. Y ahí aparecen muchos riesgos, porque te va a mostrar lo que te interesa y lo viral. Y el problema es que ahí podemos encontrar esta exposición temprana a contenido sexualizado, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones y me seguiréis escuchando hablar de ello. Pero también se van a encontrar este concepto de hipersexualización. Y aquí voy a detenerme un poco porque se habla mucho de esto y creo que es importante incidir en ello. La hipersexualización es un proceso por el que niñas y adolescentes empiezan a recibir el mensaje de que su valor, su atractivo o su aceptación social dependen principalmente de su apariencia física y de resultar sexualmente atractivas para otras personas. Dicho de una manera más sencilla, es cuando se empuja a menores, concretamente a las niñas, a comportarse, mostrarse o verse de una manera más sexualizada de lo que corresponde a su etapa de desarrollo. ¿Os suenan los bikinis con relleno para niñas de 5 años? ¿O que la ropa de las niñas es mucho más pequeña en la misma talla con respecto a la sección de chicos? Y podría seguir con un montón de ejemplos en los que a las niñas ya se les va enseñando a mostrar más piel, a que sus bailes les dan más likes, y todo esto forma parte de esa hipersexualización ya desde la misma infancia a nuestras niñas. Y esto lógicamente lo ven en esta red social. Esto va generando problemas de autoestima, se enfrentan también a los retos virales peligrosos, al ciberacoso, al grooming. El grooming, voy a ir también definiendo términos para quien no le suene. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor en una red social, en un chat, y
su único fin es el abuso sexual infantil, y para eso pues utilizan engaños para seducir o generar una amistad con el menor para terminar consiguiendo de una manera u otra esos fines delictivos. Y al final esta red social pues también anima a nuestros menores a desarrollar un consumo compulsivo sin ni siquiera ser conscientes de ello. Investigaciones recientes han mostrado que incluso cuentas configuradas como menores reciben contenido inapropiado rápidamente. A veces el problema no es que alguien busque a un menor. A veces el problema es que el algoritmo aprende demasiado rápido que retiene tu atención. Y a partir de ahí, los depredadores siempre están al acecho. Al final, con todo este caldo de cultivo, muchos adolescentes terminan asociando su valor a los likes, a los seguidores, a las visualizaciones, a esta aprobación externa. Y especialmente en chicas adolescentes preocupa muchísimo la presión estética, esa comparación corporal y la exposición temprana a las dinámicas adultas. Cómo hacerles entender que se están comparando con imágenes irreales, incluso llenas de filtros, tratadas con IA, pero para esto se requieren conversaciones. Así que, ¿qué pueden hacer las familias en concreto en esta red social, en TikTok? Lo primero, para esta y para todas, acompañar. No se trata solo de vigilar, se trata de entender qué ocurre dentro de la aplicación. Se pueden abrir grandes conversaciones con simples preguntas. ¿Qué te aparece normalmente en Para ti?, que es una sección, podríamos decir, de esta red social? Preguntarles qué cuentas siguen, qué vídeos les hacen sentir mal y cómo pueden actuar en relación a eso, porque pueden dejar de seguir a esas personas, a esos influencers, a esas cuentas, y no pasa absolutamente nada. Pero también hay que gestionar ese agobio que les puede dar por perderse la información de ese influencer de moda. Por eso es tan importante generar estas conversaciones. Es muy importante hablar de esos filtros que enmascaran nuestra cara, nuestro cuerpo, hacen que en la vida virtual incluso lleguemos a ser otras personas. Y ya hay grandes problemas de menores, chicas. En general son chicas las más afectadas por esta presión estética, que sin el filtro de las redes sociales no pueden mirarse al espejo porque no solo no se reconocen, sino que no se gustan. Y tenemos, una vez más, grandes problemas de autoestima y de otro tipo. Hay que hablarles también de esa edición de contenidos donde incluso, como he dicho antes, la IA aparece y a veces ya no sabemos diferenciar qué es real de lo que no. Hablar de esa comparación, compararnos con qué, con algo que no existe realmente. Esta sexualización de la infancia, y hay que hablar también de cómo funcionan los algoritmos y cómo están diseñados para que las empresas hagan dinero y a nosotros nos roben cada vez más segundos, minutos y horas de atención al día. Algunos ajustes recomendados para esta aplicación es activar sincronización familiar. Esto lo podéis ver en la configuración de la cuenta. Por supuesto, poner la cuenta privada, limitar el tiempo de uso, activar el modo restringido, desactivar mensajes directos y, por supuesto, evitar el uso nocturno. Como veremos también en esta y otras redes sociales, incluso hay menores que se ponen la alarma a las 2, 3 de la mañana para conectarse y ver contenidos o chatear. Y las familias en muchas ocasiones ni se enteran. Y luego pues los profes dicen que los alumnos se les duermen en clase o están cansados o no rinden como quizás debieran, ¿no? Algunas señales de alerta que nos pueden dar a entender que hay algún problema con esta aplicación es, con esta y otras, es la obsesión por los seguidores, la ansiedad por publicar, por hacerse ver en la red, porque si no es como si no existiera. La tristeza tras usar la aplicación, esa necesidad constante de validación o el consumo compulsivo. En los controles parentales también podemos limitar las horas o, antes de llegar a eso, incluso ver cuál es el uso que están haciendo ahora para incluso que sean conscientes de la cantidad de tiempo que pasan ahí dentro.
El algoritmo aprende de nuestros hijos mucho antes de que nuestros hijos entiendan cómo funciona ese algoritmo. Y por eso es importante nuestro acompañamiento adulto. Pero lógicamente, antes de eso, como adultos, tenemos que ponernos al día y saber cómo funcionan estas aplicaciones. Vamos con la siguiente aplicación, que es WhatsApp, ese patio de colegio que nunca cierra. Parece la aplicación más inocente de todas porque la usamos los adultos y precisamente por eso muchas veces bajamos la guardia. WhatsApp tiene una clasificación oficial de más 16 y sigue siendo la aplicación más utilizada en España. Para muchos adolescentes es la base de toda su vida social. Amistades, grupos escolares, relaciones, actividades, organización diaria. Y el gran problema son precisamente los grupos, porque ahí es donde puede aparecer el ciberacoso, la difusión de imágenes, el sexting. Inciso, el sexting es enviar, recibir o compartir imágenes íntimas a través de esta aplicación de manera voluntaria. Riesgos, pues que el sexting luego puede llevar a la sextorsión, que esto es algo también que sucede muchísimo y es que tengo estas imágenes tuyas y si no haces lo que te pido, pues se las voy a compartir a todo el mundo. Y aquí empieza un verdadero calvario. Más riesgos, pues la presión social permanente, la exclusión. En este punto, ¿quién es el guapo o la guapa que dentro de un grupo se atreve a llevar la contraria de algo que es aceptado mayoritariamente por los demás? Se arriesga a que le repudien, a que le echen del grupo y hoy en día es casi peor estar fuera de la vida virtual que de la vida real. Y otro aspecto que se da mucho a través de WhatsApp es el control en las parejas adolescentes, compartir ubicación en tiempo real, etcétera, etcétera. Una auténtica locura que normalizan desde que son pequeños. Antes el conflicto terminaba al salir del colegio. Ahora el grupo continúa dentro del bolsillo y tenemos situaciones terribles que duran 24 horas los 7 días de la semana constantemente. Y hay menores que cada vez que les suena el tono de la notificación es una sensación de ansiedad y de horror terrible porque saben que están recibiendo mensajes que les hieren, que les hacen daño y desgraciadamente en muchas ocasiones no lo comparten con nadie. Muchos menores viven pendientes de responder rápido, de no quedarse fuera, de no convertirse en el próximo meme del grupo. Esto de los memes da para otro episodio aparte. Y además, como decía antes, hay conductas muy normalizadas que en realidad son control. Exigir esta ubicación, revisar la última conexión, enfadarse si alguien tarda en responder o pedir fotos constantemente. Todo esto les genera un estado de ansiedad y de preocupación constante cuando todavía son, como digo, demasiado pequeños y cuando esta red está preparada para más 16 años. ¿Qué pueden hacer las familias? Pues hablar mucho sobre privacidad, consentimiento, difusión de imágenes, hablar de la presión grupal y de poner límites. Y repetir algo fundamental para que sean conscientes de ello. Lo que se envía por WhatsApp deja de estar bajo tu control. Se pueden hacer capturas de pantalla, reenviarlo. Ya no eres dueña o dueño de esa imagen o de eso que has enviado. Como ajustes recomendados en esta red social, foto y estado, pues para que solo los contactos puedan verlo. Limitar quién puede añadir a grupos, desactivar la ubicación, horarios dentro de casa sin móvil y, por supuesto, una vez más, evitar el teléfono por la noche. Si vemos que hay una ansiedad constante por responder, un aislamiento tras usar el móvil o conflictos escolares que continúan en casa, es un momento más que imprescindible para ponerse a hablar de todo esto. Muchos menores saben usar WhatsApp, pero muy pocos saben gestionar emocionalmente lo que ocurre dentro. Vamos ahora con la tercera aplicación que veremos en este episodio, que es Instagram. La vida como un escaparate. Instagram ya no es solo una red de fotos, es ese escaparate constante.
Instagram sigue siendo una de las redes más utilizadas por adolescentes y ha vuelto a crecer muchísimo gracias a los Reels y el vídeo corto. Pero Instagram tiene algo especialmente potente y es la construcción de imagen. Aquí no solo se comparte contenido, se construye la identidad digital. Aquí, parecido a TikTok, y lo veremos que es como una constante en otras redes sociales, los riesgos vuelven a ser la comparación corporal, los problemas de autoestima, la presión estética, los delitos de grooming, la hipersexualización, la necesidad constante de aprobación. Y al final, pues los adolescentes acaban midiendo su valor por esos likes, esos seguidores. Y con todo esto, muchas chicas y chicos ya no se preguntan quién soy, se preguntan cómo me ven los demás. Es terrible que su imagen de quién son, el concepto que tienen de sí mismos, dependa de esa opinión externa y falseada de una realidad llena de filtros y de inteligencia artificial de la red. Además, Instagram facilita algo que genera riesgos, ¿no? Que es el contacto privado. Cuentas falsas, otra vez los adultos haciéndose pasar por adolescentes, que desgraciadamente es más frecuente de lo que se puede pensar, manipulación emocional, la sextorsión que ha sido precedida antes de un sexting, o otro concepto que vamos a introducir, el sugar dating. Para quien no conozca este término, el sugar dating es cuando un adulto económicamente solvente ofrece dinero o regalos a cambio de compañía, afecto o favores, generalmente con una mujer más joven. Esa es la definición, ¿no? La realidad, y que yo confirmo porque me lo cuentan, es que incluso a chicas de 15 años les llegan propuestas de los sugar daddies. Y esto las chicas, ¿con quién lo hablan? Es un horror. El sugar dating es otro tema para otro podcast. Tenemos que estar pendientes de quiénes son los contactos de nuestros menores. Y ojalá, siempre digo, que los contactos que tuvieran online se correspondieran con gente real, a la que de verdad conocen. ¿Qué pueden hacer las familias con esta aplicación? Pues hablar sobre filtros, hablar de esa realidad en contraste con esa apariencia mayoritaria que sale en esta red social, de esa validación externa, que ellas y ellos valen muchísimo más que todo eso, y generar el pensamiento crítico. Como ajustes recomendados, pues por supuesto que la cuenta sea privada, revisar seguidores, bloquear desconocidos, limitar mensajes y activar la supervisión familiar. El tiempo en los Reels también se puede ajustar y si son menores de 16, ahora ya las cuentas de adolescentes se supone que van a tener más controles de serie, más los que puedan activar las propias familias. Así que os animo a investigar en las redes sociales que utilizan vuestros hijos e hijas para pactar y acordar esos límites que pueden ayudar muchísimo. Con todo lo visto hasta ahora, a veces se nos queda un poco el cuerpo del revés, ¿verdad? Y no podemos eliminar Internet de la vida de nuestros hijos, pero sí podemos evitar que crezcan completamente solos dentro de él. Porque las redes sociales, como hemos visto, ya no son un complemento, son parte del entorno donde se desarrolla la adolescencia. Incluso empieza antes, cada vez a menor edad. Y nuestros hijos necesitan adultos presentes también ahí, adultos que pregunten, que acompañen, que entiendan que educar hoy también implica hablar de algoritmos, de privacidad, de autoestima, de límites. El problema ya no es solo que existan estos riesgos en Internet, sino que los menores están creciendo dentro de entornos digitales diseñados para maximizar atención, permanencia y exposición, no para proteger su desarrollo. Ojalá con este episodio os haya aportado información suficiente para despertar vuestro interés y curiosidad, para indagar en la privacidad y seguridad en Internet de vuestras propias aplicaciones como adultos, pero sobre todo las de vuestros hijos e hijas. Gracias por compartir este rato conmigo. Si este episodio te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte y a compartirlo con otras familias, docentes o profesionales.
A veces una conversación a tiempo puede marcar muchísimo la diferencia. Y si tienes dudas o temas que te gustaría que tratara en próximos episodios, puedes dejármelos en comentarios o escribirme directamente. Acompañar el mundo digital también es educar emocionalmente. Nos encontramos en el próximo episodio.